Esto tenemos frente a nosotros. Antes de entender el texto, tenemos que entender cuál es el gran dilema. Y me sorprende esto. Conforme leo los libros antiguos, particularmente de los reformadores hasta los puritanos, parece que en cada página ellos hablan de este tema. Y casi nunca lo oigo en la predicación actual. El tema es este. La gran pregunta de toda la Escritura, que se resume, según el apóstol Pablo, en Romanos 3, es esta. Es un dilema divino. ¿Cómo puede Dios ser justo? ¿Cómo puede ser realmente justo y aún así justificar al impío? Está mal. ¿Cómo esto puede ser hecho? Y antes de ir al texto, quiero mostrarte usando el Antiguo Testamento. Ve conmigo un segundo. Éxodo 34. Aquí tenemos una revelación de Dios a Moisés, en paralelo a Isaías 6:34. Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Puedes ver dentro de este texto el problema? Cuando dice esto, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, es una forma hebrea de apilar un término sobre otro, para decir que Dios perdona todo tipo y clase de pecado. Sin embargo, esta próxima afirmación nos lleva a una gran confusión. Dice esto: de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo puede ser esto, verdad? ¿Cómo puedes tener ambas cosas en el mismo pasaje relacionado con el mismo Dios? Avancemos. Vamos al libro de los Salmos 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando lees eso, oras a Dios, hasta que lo lees a la luz de lo que Dios es. Escucha lo que dice. Dios cubre el pecado. Yo pensé que esa era la estrategia de los jueces corruptos de la tierra, el cubrir el pecado. ¿Cómo puede un santo y justo Dios cubrir el pecado? ¿Cómo era el dilema ético, moral, teológico, filosófico de David? David debía morir. Adán debía morir. Noé debía morir. Abraham debía morir. David debía morir. Todos ellos debían morir si Dios es un Dios justo. ¿Cómo puede entonces cubrir el pecado y ser justo? Ve a Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entramos al Nuevo Testamento, especialmente al libro de Romanos, del 3 al 4, ¿y qué oímos? Oímos oraciones de hombres, apóstoles y ángeles. ¿Acerca de qué? De que Dios justifica al impío. Dios justifica al impío, y de eso escribimos coros, de eso predicamos. Exaltamos el perdón de Dios por el impío, pero aquí está el gran problema. Lo dice en el libro, y la Escritura no puede ser quebrantada, que cualquiera que justifique al impío es una abominación para el Señor. Así que, ¿cómo el Señor justifica al impío? Esta es la gran pregunta del Evangelio. Sin embargo, es descuidada hoy. La gente no la entiende. Ninguno de los atributos de Dios son enseñados suficientemente en el día de hoy. Vamos por un momento al libro de Miqueas. Aquí se nos revela parte de la respuesta de este dilema. Miqueas 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y nosotros escribimos canciones de esto. Dios ha tomado nuestro pecado y lo ha arrojado al suelo y lo ha puesto bajo sus pies. Nuestro Dios ha tomado nuestro pecado y lo ha hecho una bola de papel y lo ha arrojado al mar, para que nunca más sea visto.
y nos regocijamos. Pero eso no tiene ningún sentido en absoluto si no es interpretado cristológicamente. Dios no quitó el pecado de ti, Dios no quitó el pecado de su pueblo y lo ha arrojado al suelo y lo ha pisado. No lo ha tomado como algo personal y lo ha arrojado al mar. La respuesta a este dilema se encuentra en esto. Dios tomó tu pecado y lo puso sobre el perfecto Cristo, y a Él lo ha pisoteado bajo sus pies, bajo la ira de Dios. Dios tomó el pecado de sus elegidos. Dios quitó el pecado de su iglesia. Envolvió todo el pecado y lo echó sobre Cristo, y después arrojó a Cristo al mar de su ira. La única forma que Dios, de acuerdo a Pablo, en que puede ser justo y justificar al impío, es porque hay un rescate, porque hay una propiciación, hay un sacrificio tan puro, tan poderoso, tan agradable a Dios, que satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Satisface y apaga su ira. Ahora, a la luz de eso, miremos nuestro texto. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. Si miramos eso, ¿qué pensamos? Él guardó la ley, nació bajo la ley. Sí, eso es cierto, pero es mucho más poderoso que eso. Es mucho más grande. Déjame darte un ejemplo. ¿Cuál crees que es el pecado más grande? ¿Crees que podría ser romper el mayor mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Escúchame bien, no ha habido nunca un solo hombre en este planeta, de todos los miles de años de la humanidad, de los billones de personas que han caminado en esta tierra, nunca ha habido de toda esa multitud ni una sola persona que por una sola fracción de segundo haya amado al Señor su Dios con todo corazón, alma, mente y fuerza. Piénsalo. De los billones de la simiente de Adán, ni uno por una sola fracción de segundo amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Sin embargo, este Jesús de Nazaret no tuvo ni un solo segundo que no amara al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Él es absolutamente sorprendente. Él es asombroso. Grítalo desde los montes, que rasgue tu corazón afuera de tu pecho. Esto es suficiente para mover a un cristiano a incontables años de piedad. Mira a este hombre, Jesús, y lo que hizo, nuestra victoria, nuestro conquistador, nuestro campeón, hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer, ninguno de todos nosotros podía hacerlo.